coordinar con la entrega del documento, ¿sí? ¿Se entiende? Y en esa hoja, o sea, si ustedes preparan, no hace falta que empiecen a escribir ya, sino que esa hoja es, digamos, el pasado en limpio de sus apuntes que hacen mientras yo explico, digamos, ¿sí? Hagan como un resumen, una síntesis más o menos de la clase que yo les voy a dar, ¿ok? Entonces, en esta hoja, ustedes van a poner, no me acuerdo si era la fecha, acá la fecha, a la izquierda, en el lado superior derecho, la fecha, y en el lado superior izquierdo, el apellido, coma, y el nombre. Apellido. Pongo así porque, de acuerdo a la lista, para poder poner el puntito de asistencia, va a ser más rápido con el apellido, ¿sí? Y la fecha, y nada más. Y después acá ustedes hacen todo el desarrollo que crean conveniente. ¿Ok? Bueno, mientras tanto, vamos a empezar. La clase anterior habíamos visto que nosotros hablábamos de una línea del tiempo de donde vamos a desarrollar nosotros todo lo que corresponde a, digamos, historia de la arquitectura en Paraguay, que no es en Paraguay y en América, en este caso, hace ya 2 años que venimos con eso, 1 año en realidad. Pero obviamente los últimos 3 puntos del programa nosotros vamos a hacer énfasis en lo que corresponde al patrimonio de la arquitectura en Paraguay, ¿sí? Esta línea trata de ser una línea del tiempo aproximada, ¿no? Vamos a dividir en 3 partes, en donde esto es 10.000, esto es otro 10.000 y esto es otro 10.000. ¿Sí? Y acá el último, si esto es 10.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Vamos a poner 1, 2, 3. Esto es antes de Cristo, ¿verdad? Y estos son, hay un marco de referencia de 30.000 años antes de Cristo y aproximadamente 3.000 antes. Y en este sería 10.000. Esto es más o menos para ubicarnos en el tiempo nomás, no es exacto, y forma parte de una teoría también, ¿sí? Entonces, a ver. 10.000 años antes de Cristo, todo esto es en relación a los movimientos humanos dentro del mundo, dentro del globo terráqueo. Imagínense, voy a hacer más o menos una síntesis. Europa, África, y acá es Centroamérica, acá es todo el Ártico, América tiene más por acá, esto es Europa, esto es Europa, esto es Asia, esto es África, acá está, acá venimos toda la India, Polinesia, estamos en Polinesia, esto es Oceanía va por acá, ahí, esto es, tendría que ser más o menos América. Según las teorías de los movimientos, el surgimiento del hombre,
se dio en África y se fueron expandiendo, etc. Lo que nosotros vamos a manejar en cuanto a la llegada del hombre, porque nos referimos al hombre como habitante y como usuario de un determinado espacio, ¿verdad? Un espacio territorial y un espacio a escala propia de una comunidad y de un hombre. Desde ese punto de vista queremos ver esto, ¿sí? Desde el punto de vista de que lo que nosotros estudiamos como futuros profesionales de la arquitectura, tenemos que manejar escalas territoriales y escalas humanas y interpretación de los espacios de uso de los distintos grupos humanos, ¿sí? Desde ese punto de vista, lo que nos interesa esta orientación es saber no más que grupos humanos llegaron a nuestro continente americano en una determinada época o en una determinada edad, ¿no es cierto? Y se fueron asentando la misma, ¿sí? Se ubica más o menos por qué estoy explicando esto, ¿sí? Esa llegada a América se da aproximadamente en el 10.000 a.C. a través de este estrecho, este estrecho, esto está acá, pasa a Norteamérica a través del estrecho de Bering, producto de las glaciaciones y compañía, se crea prácticamente un puente natural y grupos humanos asentados en Asia pueden pasar al espacio del norte de Norteamérica y son grupos humanos de cultura semejante a la del paleolítico superior que existía en Europa, ¿sí? O sea, ya son grupos humanos que ya estuvieron asentados acá y se fueron distribuyendo por toda Asia y demás. Obviamente la distribución humana es muy puntual y muy reducida. La distancia entre cada grupo humano es inmensa y diferente a la que tenemos hoy en cuanto a densidad de ocupación de territorio. ¿Sí? ¿Se entiende más? Entonces, existen varias teorías y una de ellas, que es la que nosotros tomamos un instante ahora, es que estos grupos humanos paleolíticos, o mejor dicho, con características semejantes a la del paleolítico superior europeo, pasan como un puente, digamos, a través del estrecho de Bering a América del Norte, ¿sí? Entonces, estos son, bueno, primero, paleolíticos. Semejantes a paleolíticos, y acá Bering. ¿Ya funciona? ¿Se escucha ya? Así sin micrófono no se escucha. Bueno, vamos a ver, espérate que... Wilson. Ahí, ¿ahora? ¿Se escucha ahí? Bueno, genial. Bueno, y yo creo que medio que no se va a ver de allá a acá, ¿verdad? ¿Se ve más o menos? Más o menos. Bueno, después le pueden sacar fotos también, en todo caso, ¿verdad? Entonces, la aparición del hombre europeo 30.000 años antes de Cristo, en donde hay registros y demás antropológicos correspondientes, y en el 10.000 años antes de Cristo pasan a través del estrecho de Bering a América del Norte, en siglos. ¿Sí? Hemos contado el tiempo, nos queda una hora, o sea, media hora le vamos a dar a los paleolíticos.
ya en América del Norte, de acuerdo a vos me enchufás, digo, la máquina. Estoy probando ahí. Del tuyo, ok. Entonces funciona el tuyo. Ojo. Falta configuración. Proyector. Sí. ¿Querés ver? Configurar o más. Dale. Bueno, entonces, al pasar este grupo humano, grupos humanos paleolíticos semejantes a los del Paleolítico Superior Europeo, viene esta aclaración porque en una oportunidad le hicieron al que era titular de nuestra cátedra, de esta misma cátedra, en una exposición general, salta un docente y le dice no eran paleolíticos y y entonces tuvo que hacer esa corrección. Nada más. Los del Paleolítico Superior era ya, como dijimos, estos grupos humanos habían aparecido antes ya en Europa. Obviamente, como todo grupo humano, vamos evolucionando, ¿verdad? Del manejo de la piedra pulida y compañía, o de las herramientas, que es lo que le da la característica al nombre, ¿verdad? Van evolucionando y van haciéndose mucho más hábiles, entonces su característica es distinta a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Es lo que habitualmente nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Antes no manejábamos la computadora en el 45, por ejemplo, no sabíamos qué es lo que era, ¿verdad? Lo máximo era después una radio transistores y ahora estamos en otra. Bueno, nada más que los tiempos, en este caso hablamos de miles de años, en fin. Bueno, ese grupo humano pasa a Lenin y, de acuerdo a la bibliografía que ustedes tienen, que dimos la vez pasada, Branislav Sušnik, en su bibliografía, el rol de los indígenas en la conformación del espacio y la cultura en el Paraguay. Explica que hubieron 6 o 7 corrientes migratorias que van descendiendo desde el norte por toda América, ¿sí? Esas corrientes migratorias que vienen ocupando los distintos espacios ocupan espacios según la característica que antes tenían en Asia y en Europa de por sí. Es decir, que hay grupos humanos que se ubican solamente en Norteamérica, en Centroamérica, y se van desplazando porque una de las características de los paleolíticos es que son nómadas, ¿verdad? Nómadas y cazadores, y van buscando distintos espacios donde asentarse para la subsistencia, sin agredir el medio natural, ¿sí? Es por eso que cada uno, de acuerdo a su grado, vamos a llamarle su grado de comodidad, se van instalando en las distintas regiones geográficas que tiene América. Por ejemplo, hay un grupo humano que se ubica en el Amazonas, esos son los amazónidos, ¿verdad? Hay otros humanos que se ubican hacia la cordillera y los Andes y demás, o sea, las regiones andinas, y esos serían los ándidos, porque estamos hablando ya de América del Sur, que es lo que nos corresponde, ¿verdad? Y hay otros grupos humanos que están al borde al pie de montaña, y son los guárdidos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otros que son también dentro del área, si esto es América, ahora vamos a ver les voy a proyectar después para más claridad, en la zona donde está la selva y compañía, se ubican lo que se llamaron los láguidos, también porque le pusieron
estos distintos nombres de acuerdo a, digamos, a los descubrimientos de rastros antropológicos en una región que se llamaba Lagoa Santa, ¿verdad?, en Brasil. Entonces le pusieron el nombre como Lagos a ese grupo humano que se asentó ahí, pero con características paleolíticas, ¿sí? También en nuestra región oriental y occidental se ubicaron grupos humanos con características paleolíticas, tanto amazónidos, y del lado del Chaco, pampidos, ¿verdad? Ese es el nombre en relación a todo lo que es tanto la región chaqueña y pampeana, digamos, de América del Sur, que sería más o menos esta zona. O sea, haciendo esto, América del Sur, más o menos acá, este es el río Paraguay, este es Bermejo, Paraná, más o menos esta zona del Chaco, ¿verdad? Vendrían a ser los pampidos, o sea, todo lo que es Chaco, Bolivia, norte de Argentina y demás, sin llegar al borde de los Andes, ¿sí? A pie de los Andes. Todo ese sector se ubican grupos humanos paleolíticos. Y son esos grupos humanos de los cuales tenemos descendientes actualmente, inclusive, en el Chaco todavía, que hay grupos humanos sin contacto, o con muy poco contacto, especialmente con los menonitas, y ellos también trabajan con los menonitas. Son etnias indígenas que todavía existen y tienen costumbres que son ancestrales. Fíjense que estamos hablando 10.000 y nosotros estaríamos acá más o menos acá en una franja, en esta franja estaríamos nosotros, más o menos de distancia. En realidad nuestra franja de existencia actual es esta nada más. Y estamos hablando de esos grupos humanos que tienen un condicionante cultural que tiene este montón de años, ¿sí? O sea que lo que nosotros vemos por la calle y demás, y de cómo ellos se relacionan, cómo habitan, digamos, nos lleva a reflexionar un poco en su modelo de convivencia, ¿verdad?, y de relación cultural, ¿verdad? Hay mucha diferencia en el modo en que nosotros también tenemos nuestra construcción cultural, ¿verdad? Y la de ellos es totalmente distinta. Obviamente, ahí ya hay otro tipo de discusión en el sentido de que nosotros prevalecemos sobre ellos, pero ellos estuvieron antes, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso. Se entiende, ustedes van a encontrar esas corrientes migratorias, en esta bibliografía, en la bibliografía de Bratislava Surruth, ¿ok? La que nosotros vamos a hacer énfasis, porque tiene que ver acá con nuestra región y nuestro sector, es la que corresponde a los pampidos. Lágidos y amazónidos. ¿Sí? En ambos casos, pero con diferencia territorial, todos estos puntos 10.000 años antes, pongámosle 5.000, 3.000 años antes a hoy, era selva, era hacia el Chaco, esto es Amazonas y Amazonas, todo la región oriental, digamos, todo el sector oriental al río. Tomamos como referencia un eje cultural que tiene que ver
con el país, que es el río Paraguay, por ejemplo, en todo lo que va hacia el... ¿Sí? ¿Cómo? Sí, estos son 3 grupos, como les decía, supongamos, acá está, este es el río Paraguay, esta es la región oriental y esta es la occidental. Hacia la occidental está todo el Chaco, toda la parte árida previa a la cordillera y demás, ¿verdad? En este sector se asentó un grupo humano que se llama pámpidos, o sea que Sufni le llama a una corriente habitantes que son los pámpidos. Y en esta región oriental, al oriente del río Paraguay, si tomamos nomás nosotros como referencia el río Paraguay para ubicarnos, ¿verdad? Hacia el Amazonas, el Orinoco y toda la parte esa selvática que da hacia el Atlántico, se ubican 2 grupos humanos que son los lágridos y los amazónicos, ¿sí? La característica, como les decía, del asentamiento de este grupo humano paleolítico, que tiene que ver con nosotros en el futuro, digamos, en función a esa línea de tiempo, es que se asientan en relación con la selva, ¿verdad? Con un contexto selvático natural, ¿sí? Dentro de este contexto selvático natural existen claros en el bosque, ¿verdad? Estos grupos humanos son grupos humanos nómadas y cazadores, ¿sí? O sea que buscan cazaderos, obviamente tienen que subsistir, tienen que vivir, caza y recolección también, ¿verdad? Recolección de frutos, recolección de frutos, hierbas, etcétera, que no sé exactamente, no lo voy a decir ahora. Lo que me interesa a mí es cómo se asentaron en un contexto territorial. La selva, supónganse que esto que marqué acá es una porción de selva, ¿verdad? De selva, y esto es selva o bosque. Y esto es un claro natural, claro en el bosque. ¿Sí? Al ser estos grupos humanos nómadas, van distribuyéndose por el territorio en bandas se le llama a pequeños grupos humanos de conjuntos patriunilineales, es decir, hay como una unidad familiar que tiene el padre, la madre y los hijos, ¿sí? Y un conjunto de 2 o 3 o 4 máximo conforman una banda, ¿verdad? Que en conjunto se van asistiendo por un tema de seguridad y se van distribuyendo por toda la selva, ¿verdad? Muy poco contacto, o de repente en el camino se encuentran y se juntan y conforman un grupo también, ¿verdad? Y van juntos, ¿no es cierto?, en ese desplazamiento, ¿verdad? Generalmente van buscando, o sea, la vida es prácticamente de subsistencia, ¿verdad? Su condicionamiento cultural es de subsistencia, cosa que existe todavía. Eso es una de las cosas que actualmente me parece fantástico a mí, es que estos tiempos, digamos, acá estaríamos en el 2025 después de Cristo, ¿verdad? Todos los momentos históricos están presentes todavía, ¿verdad? Existen. Obviamente, todos estos programas que ya eran pocos, ¿verdad? Hay cada vez menos, ¿verdad? En términos de cultura animal se puede decir de que es una especie en extinción de repente estos grupos humanos, obviamente, pero existen todavía. Lo voy a mostrar ahora. Bueno, sí.
vendría a ser una familia típica, digamos, el padre, la madre e hijos, ¿verdad? Juntos en sí como un núcleo, se juntan con otro núcleo semejante y juntos conforman una banda, ¿verdad? Y se desplazan. Ese desplazamiento, obviamente, no están constantemente moviéndose, sino que buscan asentarse en un determinado momento cuando encuentran algún sector, algún cazadero le llama Subnik al respecto, en donde ellos se pueden asentar para poder alimentarse y digamos que hacen tiempo, porque entre comillas hacen tiempo, se quedan y se asientan en los claros del bosque o los claros de la selva en forma aleatoria. Se asientan en el claro en el bosque en forma aleatoria. Aleatoria quiere decir que no tiene una organización precisa, ¿no es cierto? Y estos asentamientos, esto que estoy dibujando así como en puntos y en rayas, son pequeños refugios que corresponden a esa unidad patrimonial, ¿sí? Y estos refugios son lo que Branislava Subnik habla y nosotros como arquitectos interpretamos como paravientos. ¿Sí? Después voy a hacer la síntesis y le voy a mostrar cómo es ahora también. Paravientos simples y también dobles. ¿Qué es el paraviento asentamiento? Le voy a hacer un corte del mismo, ¿verdad? Digamos que esta es la selva. Voy a buscar otro marcador más. A ver. Esta es la selva. Esta es la selva. Acá hay todo selva. Allá este es el pueblo. Este es un claro en el bosque que se pudo haber hecho porque cayó un rayo, se incendió o cayó un árbol y limpió el lugar. Siempre hay, o sea, ustedes habrán ido al campo y se habrán encontrado con eso, ¿verdad? Entonces, en estos lugares se asientan pequeños paravientos, que es, digamos, un plano inclinado, un techo pared inclinado hacia un lado y abriéndose hacia el claro, y el otro acá también. Es decir, que se puede considerar como un prisma triangular, o sea, con un techo plano, en donde este espacio está conformado para dar refugio a un núcleo familiar. Y generalmente tiene, o sea, voy a hacer el zoom correspondiente. Este es el esquema, ¿sí? Este es el suelo. No sé si allá, no sé si van a ver. Después le voy a proyectar. Este es entonces, estos refugios que llamamos paravientos, porque Branislava Subnik habla de paravientos, se conforman con un material de madera que se llama horcón, ¿verdad? Y el espacio de fondo de profundidad es aproximadamente 1,50, 1,20. Es nada más que un techo refugio que ustedes cuando eran chicos seguramente habrán hecho si jugaron por el campo, afuera, qué sé yo, ¿verdad? Y es un mástil, un horcón con una viga transversal, generalmente de tacuara o de material liviano, de recolección, porque la casa de materiales de construcción de este grupo humano es la selva. Entonces son todos materiales naturales, está hincado en el suelo, que se hinca en el suelo,
y es un apoyo lineal, que es como una viga o una barra de tacuara, sobre la cual se dispone una trama también de tacuaras, ¿sí? Es decir, en 3 dimensiones es una cosa así, este es el horcón, la viga, y acá delante de esto es un techo, un fuego, y acá inclinados o en cuclillas de protección, la madre con el hijo o los hijos, ¿sí? Nada más. O sea, es la creación de un techo para cuando hace frío, llueve o condiciones ambientales adversas, ¿verdad? Tener un pequeño refugio, ¿verdad? Entonces, tiene en 3 dimensiones más o menos esta característica. Acá esto es una trama de tacuaras u otro material liviano y fino, ¿verdad? Sobre el cual se dispone o se teje otra vez, sobre el cual se teje una trama de nuevo, una trama verde de hojas de palmera o hojas de pinó, que funciona como cubierta para deslizar las aguas de lluvia. Estas aguas de lluvia, o sea, acá, tiene los largueros que son como para atar los distintos fajos de vegetal, y acá generalmente acá alrededor también existe como un pequeño canal para poder deslizar las aguas de desagüe, digamos, las aguas de lluvia, para que no le entre dentro. Entonces acá hay un fuego y la persona ahí adentro. Se entiende más o menos el contexto. Y este paraviento se abre todo al espacio, un espacio central, o casi central, porque la ubicación de cada uno de estos refugios es en forma aleatoria. De repente uno le da la espalda, etcétera, no tiene una posición concreta, ¿sí? Las dimensiones de esto es aproximadamente 1,80 m, aproximadamente 1,50 m, 1,80 m de fondo. Es prácticamente un módulo espacial, de tal forma de que 2 o 3 personas puedan refugiarse dentro. Una de las características es que este grupo humano, o sea, los individuos, especialmente el guía que lleva a transportar a todos, todas estas partes se juntan en unos elementos y caben dentro de un, vamos a llamarle entre comillas, para nosotros dentro de un estuche, o sea, estas tramas de hojas se convierte en una estera que existe también, ¿verdad? Tipo una estera de paja, se junta todo y la casa o el refugio puede ser autotransportable, ¿verdad? Eso también explica la Susmit en su libro, ¿sí? Correspondiente. Como la lluvia se da acá, ¿verdad? Se da acá y también se da acá, de sur, norte, hay distintos tipos de tormentas. La variable de esta circunstancia es que esto se hace doble, o sea, se espeja, digamos, en términos de CAT. Tenemos el refugio así, ¿no es cierto? O sea, esto que se daba en la apertura hacia el espacio de esta característica, si vemos en planta sería así cortito, y la relación es en forma lineal, ¿ya? Porque
La pendiente es acá y la pendiente es acá. Antes era así, con la pendiente acá y esto se abría en forma lateral, prácticamente. Sí. Todos son nómadas, semisedentarios, como decir, cuando encuentran un cazadero me refiero, sí, acá hay mucho alimento para un tiempo, entonces se quedan y se asientan en un claro en el bosque, no hay región ni nada, todo el territorio es libre. Ajá. Así es. ¿Cuál es la pregunta? Esa es, sí. El horcón vendría a ser, sí, es un pilar, una rama, ¿verdad? O sea, es una rama así que tiene una bifurcación que se llama horcón, y en este espacio va otra varilla, otra rama horizontal que es como una liga de apoyo, y acá el otro horcón, ¿verdad? Y esto va clavado en el suelo de tal forma que tenga cierta rigidez, y sobre esto va una parrilla vegetal, digamos, o sea, de ramas también, que sirve para atar sobre eso las distintas hojas de vegetal, ¿verdad? Que puede ser pino, que son hojas lanceoladas, y generar una cubierta semi-impermeable, casi impermeable. Es impermeable cuando es nuevo, después va pasando el tiempo, eso se va gastando y hay que cambiar, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí alguna explicación. Bueno, es el asentamiento, la variable es que esto se convierte en un paravientos. Se llama paravientos justamente por eso, porque para el viento, o sea, detiene el viento y da cierta protección y ante las inclemencias climáticas, digamos, que seguimos teniendo con lo que nosotros encontramos como cambio climático y compañía, imagínense ellos también, ¿verdad? Entonces, se convierte en un paraviento doble, pero todo es a una escala reducida, es decir, es un refugio que sirve para, digamos, un pequeño núcleo familiar de hasta 4 personas, ¿sí? Y es individual, es como una cápsula, digamos, prácticamente, espacial, ¿ok? Esto es todo el bosque, esto es importante, y la densidad poblacional es de, qué sé yo, un grupo humano de aproximadamente 20 personas cada 100 kilómetros cuadrados. Es, digamos, es una salpicadura, digamos, de grupos humanos en la selva. O sea, así como el asentamiento, y es un asentamiento que no tiene, ¿cómo decir? No hay una destrucción de la cultura, sino que hay una convivencia con el ambiente. No es depredadora, lo que quiero decir. Y hago un poco hincapié en esto porque va a existir una diferencia. Ahí entramos en el otro grupo. Hay una diferencia con el otro grupo humano que aparece acá en 3.000 años antes de Cristo, y que es el grupo humano que denominamos también un grupo humano semejante a lo que hay en Asia y en Europa, especialmente acá la parte de Oceanía y compañía, que llamamos neolíticos. ¿No es cierto? Este grupo humano hace su aparición en América a través del cruce, o sea, estas son teorías también que nos sirven para identificar nada más, puede ser que exista otra, porque hay otras teorías que hablan que los grupos humanos en América aparecieron no del norte, sino del sur, que lo dice el
sacerdote salesiano Zanardini. Él sacó unos libritos indígenas de Paraguay muy buenos también, y él hace referencia a una teoría que los indígenas surgieron del sur para arriba, de abajo para arriba. Sí, digamos, de América del Sur van subiendo, a diferencia de lo que refiere Surnik de otros investigadores, ¿verdad? Cada uno de los investigadores establece el fundamento. A nosotros, está bien, a nosotros lo que nos interesa es que aparecieron grupos humanos y se desplazaron. Y otra cosa muy importante que es, obviamente, América es fruto de una migración, es habitado por Eso, el hombre no es originario de América, es decir, hasta ahora no hay teoría que valide. Hubo un argentino que escribió sobre la posibilidad de que sea en América el originario, pero no, está enterrada descartada esa teoría. Pero con eso es importante notar que es fruto de migraciones. Si vamos a hablar de cuestiones migratorias, pues a lo largo de la historia de América ha sido resultado de migraciones. Sino el ser humano no es natural de este continente donde se viene. Primero luego la teoría más válida es la zona del norte de África, y cuando se va hacia Asia, se migra un poco a Europa, y después, siglos después, hace esta migración gracias al puente natural que se conforma en Beringia. Entonces ahí hace el paso al continente. Es importante entender eso desde el punto de vista cultural, de que no es originario. ¿Se ubican? Bueno, entonces, este nuevo grupo humano, como les decía, hace su aparición en América, en Centroamérica, específicamente hacia el istmo de Panamá, ¿verdad? Se ubican ustedes ahí el estrecho, el punto que une el Pacífico con el Atlántico, ¿verdad? Actual Panamá, ¿verdad? El canal de Panamá, más o menos por ese Centroamérica, proveniente de la Polinesia, el sur de Indonesia y compañía, ¿sí? Este grupo humano con características neolíticas ya maneja la piedra pulida, ya tiene herramientas más sofisticadas a estos, ¿verdad? Ya el hacha, quitar la piel de los animales, etcétera, es todo un sistema de herramientas mucho más sencillo, más eficiente, ¿verdad? Y también una característica fundamental que los distingue es su capacidad de guardado. La capacidad de guardado hace que ellos se puedan asentar más tiempo, como decía, no sé cómo es tu nombre, Fabio, ya no necesitan, si bien siguen teniendo características de moverse, de trasladarse y buscar mejores sitios, culturalmente están dotados de una capacidad de guardado y el cultivo. O sea, porque ¿qué es lo que guardan? Guardan el alimento que pueden cultivar y pueden depositar y pueden utilizar. Entonces, y también la domesticación de animales y su capacidad de herramientas e instrumentos para asentarse, ¿sí? Estos se ubican acá, ¿verdad? Me falta otro, quizá por la distancia. Acá habíamos dibujado que esto es América, esto es el río Paraguay, esto es el Chaco y esto es la selva. La característica de este grupo humano es prácticamente semejante a los láguidos y amazónicos, diferente a los pálidos. Ya no tienen esas características de los paleolíticos que existen todavía y se han quedado, ¿verdad? Estos grupos humanos ocupan lugares selváticos, ¿verdad? Que tienen mucho más materia prima, digamos, para ellos mismos, para su recolección, caza, y también
un territorio que está muy alimentado por cursos de agua, río, agua Amazonas, Orinoco y toda la red del norte del río Paraguay también, ¿verdad? Es decir, prácticamente un territorio sobre el cual hay un establecimiento de cursos de agua y líneas de agua que funcionan como cursos de comunicación también entre los distintos asentamientos, ¿sí? Ellos manejan el hecho de las embarcaciones naturales, etcétera, ¿verdad? Se pueden distribuir más rápido. ¿Y cómo se da el asentamiento? ¿Cómo se da el asentamiento en el territorio? Voy a sobreescribir sobre esto, ¿sí? En la selva, nosotros teníamos el otro grupo humano ocupaba un claro en el bosque y no eran depredatorios porque ya existía el espacio donde se iban a asentar. En este caso, este grupo humano, que son los paleolíticos, vienen con otra cultura y ellos generan el claro en forma artificial, digamos, generan el claro en el bosque y, digamos, entre comillas, destruyen parte de la naturaleza para poder asentarse, ¿sí? A diferencia de nosotros, ¿sí? Pero es ¿cómo decir? Es un asentamiento cultural que tiene una característica particular que se llama el rozado. El rozado consiste en echar, como ya conocen la piedra pulida y ya pueden hacer hachas y pueden derribar árboles, ellos van derribando árboles, un cordón de árboles y generan toda una franja libre que separa esta parte de bosque de esta otra parte de bosque. O sea, generan una zanja virtual, una zanja verde, digamos, un área, echando los árboles de tal forma que este centro no tenga comunicación con ellos. Y posteriormente lo que hacen es queman, o sea, como existe todavía acá el tema de los cultivos, queman todo esto, o sea, incendian todo esto y después todo lo que queda ahí es mucho más fácil de retirar, ¿verdad? Entonces, generan, pero ese fuego no se expande porque ya crearon la franja de límite, digamos, de expansión de ese fuego. Entonces, en este espacio libre que se llama rozado, el rozado con Z, el rozado es donde ellos se asientan su pequeño pueblo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? No les conté la historia de cómo llegan acá, pero en el libro de Branislav, no nos va a dar tanto el tiempo, de Branislav Azurny, sí explica cómo se generan los distintos grupos humanos, ¿sí? De lo que nosotros vamos a hablar en sí es de dos grupos humanos guaraníes, que vienen ya prácticamente del Orinoco y del Amazonas a través de los ríos que conectan con el Paraguay y el Paraná, se van asentando los que tienen que ver con grupos humanos en la cuenca del Paraná y grupos humanos en la cuenca del río Paraguay, ¿verdad? Los que están hacia el Paraguay, hacia el río Paraguay, le llamamos los carió. Es un grupo humano que se llama carió, pero es una porción de cuando en 1537 llegan los españoles, había
según Branislava Suchnik, 14 grupos humanos que, organizados y ubicados en 14 guará. O sea, 14 guará que incluía a distintos grupos humanos. Uno de ellos, a los cuales vamos a hacer referencia, que son los que nos recibieron a los españoles, son los carió, ¿verdad? Y otros grupos humanos sobre el río Paraná, sobre el Paraná, la cuenca del Paraná, que es otro grupo humano. Los que están asentados de los guará, el guará consiste en un, como decía allá Fabio me preguntó, ese grupo humano, este es otro grupo, el grupo humano neolítico, el guará sí está determinado por un territorio, generado por un cauce de agua, en forma orográfica, o sea, señales geográficas que determinan, bueno, hasta acá es nuestro territorio y de este río para el otro lado el territorio es otro guará. O sea, son territorios geográficos de superficie dominados por un grupo humano de característica neolítica, como por ejemplo los carió y otros que dice Zuni, ahora no me acuerdo, no tengo de lista ahora. Pero fueron 14 guará a la llegada de los españoles, ¿sí? De esos 14 guará, cada grupo humano otra vez tenía sus características y su forma de relacionarse con el español, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahora es que dentro de ese guará había este tipo de asentamientos, distintos tipos de asentamientos, ¿sí? Cada guará o cada territorio otra vez había distintos asentamientos que eran artificiales, ¿verdad? Y los grupos humanos hacia el río Paraguay se asentaban en lo que Suchnik llama, o ellos llamaban, Teco-A. Teco-A. Solo para agregar algo ahí, eso que está hablando el profesor sobre los territorios es fundamental porque motivo de conflicto entre ellos primero era el paso de un territorio a otro, la invasión de un grupo. Hay un mapa por ahí que te voy a mostrar. De un guará que no pertenecía el otro grupo de al lado, o de más para allá. Si venía, había un motivo de enfrentamientos bélicos. Y también cada guará después va a dar denominaciones a pueblos o regiones de nuestro país, que están vigentes hasta hoy. Es decir, los nombres como Guarambaré son de habitantes guará de los guarambarenses. Es decir, eso va a determinar denominaciones de pueblos, ciudades y regiones hoy en el Paraguay contemporáneo, por ejemplo. Si esto está hablando no es de onda nomás, sino que es información que antecede a lo que hoy nos sucede como territorio sobre el que trabajamos los arquitectos. Así es, ¿se entiende? Sí. No sé si mencionaste, pero entonces los lugares que ellos generan, los claros artificiales, eran grandes, entonces eran, Sí. veían mucho. Sí, ahora voy a traer esa parte justamente. Los Teco-A es hacia el río Paraguay, hacia la cuenca del río Paraguay. Los carió es un grupo humano que corresponde a un guará. A un guará, sí. Es decir, es más o menos como decir los asuncenos, podría decir. Forma parte de un Territorio y territorio. apropiación geográfica de social, vamos a decir. Si yo soy parte de este territorio, yo soy parte de esta sociedad, formo parte de este grupo, de este colectivo humano. Si hay enfrentamiento, peleamos todos juntos. Si hay comida, compartimos todos juntos. Si hay alguna cuestión de guerra o desplazamiento, hay un consenso colectivo que genera desplazamiento. Eso. Sí. Sí, ahora voy a eso, ¿verdad? Hay dos tipos de asentamiento, ¿verdad? Dos nombres de, vamos a llamarle entre comillas, ciudades, vamos a llamar, dos tipos de asentamiento, pueblos o aldeas, ¿no es cierto? Uno es el Teco-A, que coincide con la cuenca del Paraguay, del río Paraguay, ¿verdad?
Y el otro grupo humano, los otros Tecoa, las otras aldeas llevan el nombre de Te'ui. Te'ui. Tecoa y Te'ui. No me acuerdo si creo que o al revés. No, al revés. Te'ui. Así. Y esto es el Paraná, cuenca del Paraná. Y esto es cuenca del Paraguay. Río Paraguay, río Paraguay. ¿Ok? Pero también, ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos. En este espacio rosado, a diferencia de esta casa refugio, estos grupos humanos paleolíticos son más numerosos. O sea, los grupos humanos neolíticos, estos nuevos, tienen lo que se llama las casas grandes, los Ogaguazú, ¿verdad? Y están regidos prácticamente por ¿cómo se llama? Un señor grande, Cacique. Sí, es un cacique, pero, o sea, tiene toda su estructura social, pero a lo que me refiero es que tiene un líder y que genera el origen de una familia, y toda esa familia se ubica junta, digamos, en una sola vivienda, en una sola casa grande. Y esa casa grande se ubica dentro del espacio artificial, del claro artificial como unas tiras grandes, como unas tiras alrededor de un centro vacío. Los Ogaguazú son tiras de vivienda a doble agua, o sea, es un gran techo pared a dos aguas, ¿verdad? Y extremos semicirculares en algunos casos y en otros casos triangulares, de aproximadamente entre 40 y 100 metros de distancia, ¿verdad? En todo un techo pared triangular, hecho de la misma característica del anterior, ¿verdad? Con horcones, vigas, trama vegetal también, pero sus dimensiones son totalmente distintas por la cantidad de gente que alberga, ¿verdad? Esto alberga grupos humanos familiares, o sea, una serie de familias liderados por un Gurubishá que es, digamos, el jefe del clan, ¿verdad? A diferencia del otro, es que era en grupos independientes, este es un Gurubishá que domina al resto, ¿verdad? Domina a una familia, a todo un grupo que está dentro de una casa que tiene salidas laterales a este patio de uso común, comunitario, ¿verdad? Vacío. Sí, es lo mismo, la misma organización. Cambia la región y también cambia la cantidad. De ahí viene la diferencia del nombre, ¿verdad? El Tecoa va, digamos, más de 2 casas grandes, o sea, 2, 3, 4, 5, 6 casas grandes. El Te'ui nada más puede ser de una casa grande o hasta 2 casas grandes, nada más, ¿verdad? O sea, la diferencia entre ambos está dada por la cantidad de casas grandes, ¿sí? Sus dimensiones varían, ¿sí? ¿Cada casa tenía un líder o era un líder por asentamiento? No, cada casa tenía un líder, pero toda la estructura social tenía otra vez el chamán, el líder espiritual, etc. Que tiene que ver todo con la cultura, que no vamos a hablar ahora de eso, porque lleva más tiempo. Porque ahora les quiero mostrar las imágenes y porque ya queda poquito. Con las imágenes después ustedes van a poder hacer el resumen también. Las dimensiones, imagínense un corte lateral, acá, lateral, y tenemos un prisma triangular, o sea, 2 paredes
a dos aguas, dos techos, pared, ¿verdad? En donde este ancho va entre 4,5 a 7 metros o más, y la altura también llega a 5, 7 metros de alto, y con una estructura totalmente vegetal, de cañas o de ramas largas, ¿sí? Y la cubierta de paja o de hojas de pino, hojas atadas, ¿sí? Mazos atados para dar impermeabilidad al espacio interior. Dentro del espacio interior, que está dado por horcones y distintas vigas, se generan prácticamente interiormente particiones estructurales, porque es una estructura de madera, digamos, ¿verdad? Esa estructura de madera, para generar las vigas, estas vigas de cumbrera, donde tienen que apoyar las cumbreras centrales, estos pilares centrales, determina generalmente módulos espaciales, separados entre ellos, ¿verdad? Cada módulo espacial, generalmente de un lado y otro, habitan familias, en donde pueden colgar sus camas y eso, porque las hamacas y los fuegos. Generalmente acá arriba hay un espacio, no está totalmente cerrado, sino que hay un espacio de ventilación para que los humos, fuegos y demás puedan salir arriba. Más detalles de esto, porque no quiero ampliar, porque voy a mostrar las fotos, o sea, las imágenes. Está en el libro, eso sí me gustaría que vean y que compren también, porque les va a servir como, digamos, una información propia de Paraguay, muy interesante, es que se llama La Vivienda Guaraní. La Vivienda Guaraní. Cuyo autor es el arquitecto Silvio Ríos. Está en venta ahí en sectoría, vamos a hacerla. Creo que sale 60.000 guaraníes y la información es espectacular. O sea, él, dentro de su carácter de docente a tiempo completo, docente investigador a tiempo completo, armó un grupo investigador y desarrolló toda esta temática que estamos comentando. Está ahí en los libros, inclusive la relación de estos grupos humanos con el español, o sea, la colonia incipiente y lo que vamos a ver más adelante. O sea, si pueden comprar, fantástico. Es muy, dentro de la bibliografía que ustedes puedan tener, está muy bien, ¿sí? El largo de estas viviendas puede llegar a alcanzar entre 40, 60, 100 metros, y de acuerdo al largo también los altos pueden variar, ¿verdad? O sea, son tiras largas, es una estructura espacial lineal, ¿verdad? Esa estructura espacial lineal tiene salidas laterales al espacio unitario central, ¿sí? A un espacio unitario central. Este espacio, otro detalle, así como le dibujé este corte, el corte neolítico sería lo siguiente. Este es el bosque, este es el espacio hecho. Hay un espacio previo que es el espacio, el área sin dueño, digamos, la tierra de nadie, digamos, que acá hay una empalizada que rodea todo esto rodea una empalizada, y acá hay un espacio libre, que esta empalizada tiene la posibilidad de que uno de los indígenas pueda subirse y mirar hacia ahí. Es decir, hay una vigilancia de tal forma de ese espacio libre, y se puede evidenciar si algún enemigo, alimañas o lo que sea, pasa del bosque hacia donde están ellos, ¿verdad? Generalmente también se deja dentro de este espacio, se deja un árbol, uno o dos árboles, que también funciona como para que algún indígena, algún guardia pueda trepar y pueda observar más allá de eso, ¿verdad? Porque hay que vigilar, o sea, ellos están, la vida en la selva no es fácil, así como la nuestra, digamos, ¿verdad?
pero con otras características. Y puedan observar qué pasa en altura. Esto es lo que se llama después el mangrullo. El mangrullo viene a reemplazar más o menos esto. Y dentro de esto es que aparecerían las casas grandes y con el patio central ahí, ¿sí? Toda una empalizada. Esa empalizada es una empalizada a 3 bolillos o de troncos juntos también. A 3 bolillos sería acá un tronco, otro acá y otro acá, de tal forma de que no se puede pasar fácil, digamos, ¿sí? En el libro que fue editado posteriormente en Francia por uno de los sería Ulrico Schmidl, no me acuerdo si era holandés holandés o alemán era. Ulrico Schmidl fue uno de los expedicionarios que había venido con Mendoza, ¿verdad? Y en sus dibujos, en los grabados, aparecen detalles de cómo son las empalizadas y la relación de los indígenas, etc. ¿Sí? Más detalles de esto lo van a ver en este libro, La vivienda guaraní. Quizás la próxima clase vamos a entrar digamos, con los otros nativos americanos, ¿sí? Pero podemos hacer un pequeño repaso de esto también, ¿verdad? ¿Sí? Porque acá quedan cosas en el tintero, que en este libro están bastante bien, ¿sí? Bueno, son 27, entonces voy a pasar las imágenes ahora. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna antes de pasar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Esta es la síntesis de lo que yo le estaba explicando ahí, ¿verdad? El periodo prehistórico, el espacio geográfico de lo que fue y hoy en Paraguay, la región oriental del Chaco, el río Paraguay como eje y medio de la vía Paraguay, la cultura de la selva, la evolución de la cultura paleolítica, todo lo que vimos ahí, que lo expliqué más o menos en ese pedacito, está en estos ítems que esto nada más son títulos, ¿verdad? Base para el desarrollo. Pero ahora les voy a mostrar. Un momentito. Se acopla mucho acá. Un segundito, por favor. ¿Cuánto cumplieron? Bueno, una síntesis más o menos de lo que estábamos hablando se recolecta en este conjunto urbano, en este conjunto de población que
corresponde a una etnia que se llama los Yanomami. Ellos están en el Amazonas, ¿verdad? Esto es actual también, en medio del Amazonas, en la selva que todavía no es ocupada, digamos, por la civilización occidental, y el espacio colectivo formado por ellos tiene la misma tecnología que yo les estaba explicando en ese caso. Hay un detalle que me olvidé de explicarles, que en ese claro en el bosque no hacen solamente un claro en el bosque, hacen dos. Uno es para el asentamiento de la vivienda y el otro claro es para el cultivo. ¿Sí? Vamos a explicar mejor la prosa. Y generan una calle entre el cultivo y el asentamiento de viviendas. ¿Sí? El claro en el bosque para el cultivo es justamente nada más que para eso, y el otro es nada más que para la vida. Y hay un hilo conductor que es en el bosque, que es un tapepoí, que es como que el que vive, el que está en la vivienda, se tiene que ir a trabajar a cultivar. No están las dos cosas unidas. ¿Sí? Bueno, yendo a esto, la arquitectura de los Yanomami, traigo esto porque es muy semejante la tecnología y la conformación espacial a lo que estábamos explicando. ¿Sí? Acá, este óvalo que está acá, esto es el norte, es hacia parte del Amazonas y el Orinoco que está por acá, y esta parte del Amazonas. ¿Sí? Obviamente, ustedes la conocen, la hamaca. Ahí está lo que hablábamos, el claro del bosque, generado por el humano, ¿verdad? En este caso sí es una casa grande lineal, pero continua, a diferencia de la que nosotros hablábamos, son tiras lineales nada más, pero discontinuas, que son como segmentos en el caso de nosotros, digamos. En este caso es una tira continua y genera, acá está este espacio que les decía, como es la tierra de Nadir, separada del bosque, y digamos todas las viviendas haciendo como es, en este caso es como una vivienda muro, digamos, prácticamente, y el patio central vacío. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estábamos viendo anteriormente como refugio, que tiene una característica semejante a la de los paleolíticos. ¿Ve? Este es un techo sombra, es un módulo inicial semejante a lo que hablábamos anteriormente, para que habite un grupo familiar. ¿Sí? Esta es más o menos una imagen de la estructura de ramas y de tacuaras livianas que sostienen una cubierta vegetal de hojas de palma. Y este dibujo de acá muestra las distintas organizaciones. ¿Sí? Acá es prácticamente una combinación de ambos casos, ¿verdad? De paleolíticos y neolíticos, ¿verdad? Pero este les muestro como ejemplo de la tecnología. A diferencia de lo que estábamos hablando, en este caso es un techo sombra gigante que se abre al mar. Bueno, 11:35, ¿verdad? Pero les muestro todo esto y quedamos ahí. Yo voy a volver a repetir la próxima con otras imágenes de ambos casos, ¿verdad? Esto es una idea, Esta obviamente es una idea. no similar al caso nuestro, ¿verdad? Claro. Entonces, en una escala mayor, con otra realidad, sino solamente para dar una idea en la imagen de más o menos lo que estuvo explicando el profesor. ¿Sí? Sí. Es aquello lo nuestro, eso es un ejemplo de otro. Este es un ejemplo, pero es no la es similar, relación similar es igual. en América de grupos humanos que tienen una relación actual, incluso con la selva. ¿Sí? Y esto, lo que no quedó definido exactamente es si estos son grupos paleolíticos, de características paleolíticos, o Me preguntas, ¿no sería un
No, no se asienta. Si No, el tiene- paleolítico es cazador-recolector, es- miga, exacto. ¿verdad? El animal y tiene algunos cultivos de supervivencia. En Exacto. cambio, el neolítico se asienta, es decir, la revolución agrícola se da con ellos, cultiva, espera que el cultivo surja y trabaja la cerámica, porque tiene que cocer los alimentos, tiene que guardarlos, acumularlos para el invierno, para lo que sea, cocerlos, la cocción. Fíjense acá, el material de todo esto sale de la selva. O sea, el corralón de materiales viene de la selva. Todo es natural, es atado. Acá se ve el detalle de las hojas de palma que van entrelazadas también. Los elementos lineales para generar el techo, ¿verdad? La recolección y el transporte de la materia prima para esa cubierta. La labor, cómo se hace en este caso, ¿verdad? El atado de la cubierta con la super tecnología Que también es natural. importante porque dentro de nuestra materia está también la región. Eso Sí, también es importante. o sea, la No hay tecnología, algo más similar. esta tecnología es la misma, ¿verdad? Nada más que la conformación espacial es distinta a la que nosotros estábamos hablando. Y la sala. Una cosa que dice el informe, este informe, es que ellos mismos, fíjense que acá está para viento, por Ahí sí, ejemplo, se parece más. y acá el techo sombra, ellos mismos buscan nuevas, hay una transformación, de acuerdo al tipo de producción que hace este grupo humano, se van transformando también en cuanto a su tecnología. O sea, existen variantes. Esto, por ejemplo, esta que dice acá, una choza cupular, Surti también habla de esto del Chaco. En el Chaco, una de las búsquedas por parte de los indígenas es la creación de sombra. Entonces, esa creación de sombra está dada por, así como nosotros dijimos, ese tipo de refugios, o armar techos planos con los árboles de la población. Van a encontrar en la bibliografía de Surti, van a encontrar también. Bueno, eso es. Bueno, lo dejamos ahí y entonces ustedes escriben esto al final, o sea, lo que les quedó o les haya quedado, ¿verdad? Y nos entregan eso y entregan y ya pueden irse. Nombre y apellido por la